Gracias, presidente. Yo creo que la importancia de este tema lo amerita. Voy a hacer todo lo posible para cumplir el tiempo. Lo primero que justifica la razón por la cual hemos presentado esta proposición de archivo de este proyecto es la manera afanada, con poco debate, que se está dando esta discusión. Estamos a tan solo 2 semanas del fin del periodo legislativo. Un proyecto de ley usualmente requiere por lo menos 6 meses, más aún cuando se trata de tal calado como este. Se radica, en este caso, muy al final del periodo legislativo, con mensaje de urgencia. Radican una ponencia que ni siquiera se toma el trabajo de revisar el articulado, sino que simplemente adhiere al articulado radicado, razón por la cual incluso las distintas unidades de trabajo legislativo están trabajando con un PDF porque no hay a la fecha radicado un texto en Word que podamos trabajar todos justamente por el afán. Se hace este anuncio de urgencia sin que podamos, insisto, quienes queríamos trabajar en una ponencia alternativa, poder radicarla por la manera atropellada como se hace esa discusión. En general, de ese acelere queda poco bueno. Eso va de la mano con la forma en la cual lo quisieron discutir en el Comité de Política Criminal. Originalmente había observaciones delicadas de la Defensoría, del DNP. Muy rápidamente llamaron a cada uno para que hubiera un cambio en la decisión del Comité de Política Criminal, quitándole autonomía al Comité de Política Criminal, cuyas mayorías se habían expresado en contra de este proyecto. Y eso me lleva al segundo argumento, y es que este es un proyecto absolutamente contrario al Plan Nacional de Política Criminal que aprobamos por primera vez en la historia en el Consejo de Política Criminal con miembros de estas comisiones y, por supuesto, del Gobierno Nacional. Y quisiera dar algunos ejemplos. El más claro, el texto del Plan de Política Criminal habla de que el uso de la sanción penal debe ser la última alternativa del Estado. Muy por el contrario, este proyecto es un proyecto, ya lo decía el representante Albán, cuya estrategia principal es el punitivismo. Es la visión de que subiendo penas, reduciendo medidas alternativas, generando agravaciones, es como creo que voy a resolver problemas de seguridad ciudadana. Ya haré referencia a ello en más detalle, pero en todo caso, por lo menos es contrario al Plan Nacional de Política Criminal del propio gobierno. Ese mismo plan en su prioridad 1 habla de un enfoque preventivo del servicio policial, que lo que debe hacer es entender los factores determinantes de la criminalidad, hacer insumos basados en evidencia empírica para la toma de decisiones en materia de política criminal. Nada más contrario a la política, a la lógica basada en evidencia que este proyecto. Si ustedes miran la justificación del texto radicado, en nada cuenta con evidencia empírica que permita sustentar que el incremento de estas penas, de medidas de mayor punitivismo, genere unas mejores condiciones de seguridad. En la prioridad 3, por ejemplo, del Plan de Política Criminal, hay toda una lógica de alineación de la política criminal con medidas de seguridad ciudadana que realmente permita actuar de manera coordinada. Nada de eso se ve reflejado en este proyecto. En la prioridad 4 se habla de humanizar el sistema penitenciario, ni se diga la gravedad, y lo veremos más adelante, de lo que este proyecto significa en términos de incremento de hacinamiento carcelario. Y finalmente, pues hay un elemento de modernización de la acción estatal que busca garantizar que se cuenta con personal destinado a la investigación de los delitos. Este no es un proyecto que fortalezca la investigación, sigue insistiendo en que lo que hay que hacer es elevar penas. Y quizás lo que a mí más me preocupa, la lógica del Plan de Política Criminal es un enfoque transversal de fortalecimiento de la legitimidad del Estado y de sus instituciones. De ley pone en riesgo y agrava la gravísima desconfianza, en mi opinión, entre fuerza pública y sectores de la ciudadanía, opinión que está respaldada en la última encuesta Gallup, en donde los miembros de la policía hoy tienen una opinión desfavorable de la ciudadanía, tristemente cerca del 70%. Entonces, digamos hasta ahí, porque me parece que se ha atropellado y porque es contrario al Plan de Política Criminal. Paso entonces a varios de los elementos de fondo. Diría, si uno, digamos, toma estos elementos basado en evidencia, que no existe un solo dato, ni reflejado en la ponencia, ni reflejado en los distintos análisis de política criminal, que permita sustentar que a más penas, que a mayor agravación punitiva, a menores atenuaciones, se genere un mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana. Eso no está sustentado en ninguna parte. Por el contrario, toda la evidencia nos dice
que mayor punitivismo no redunda en mejores condiciones de seguridad. Entonces, digamos, aquí hago un comentario político que creo que es importante hacerlo, y es que sí creo que esto está pensado por el gobierno nacional y gobiernos locales como una curita ante la creciente situación de inseguridad en algunas de las ciudades, crecimiento de tasas de homicidios en algunas ciudades, crecimientos de hurtos en algunas ciudades. Es innegable que eso está ligado al crecimiento de la pobreza en el marco de la pandemia, crisis económica y social que hemos venido experimentando, y la curita que se inventa el gobierno nacional y algunos de los gobiernos locales es pretender decir: yo voy a pasar esta ley y con eso voy a mandarle la señal a la ciudadanía de que estoy mejorando las condiciones de seguridad. Si bien cada uno de los técnicos del gobierno nacional y de los gobiernos locales sabe perfectamente que con esto no se mejora la seguridad ciudadana. El segundo elemento, digamos, más de fondo es el tema de populismo punitivo o de un punitivismo reactivo, si se quiere. Es un poco esta idea de que si yo creo tipos penales, si endurezco sanciones, si hago más fácil la detención preventiva, si genero más medidas de mayor punibilidad, es como voy a reducir la comisión de los delitos. Esto nos hemos cansado de discutirlo hasta la saciedad en estas comisiones. Quizás el doctor Navas es quien de manera más elocuente repite la evidencia sobre este tema. El ciudadano o la ciudadana le tiene miedo a la efectividad de la justicia, al hecho de saber con certeza que su delito efectivamente va a ser investigado, que va a ser procesado y que como consecuencia de ello puede ser condenado. Pero cuando yo tengo índices de más del 90% de impunidad en la mayoría de los delitos, el problema no es la pena. El problema es la incapacidad del sistema para procesar al delincuente, porque no investigo, no llevo suficiente evidencia y luego no soy capaz de vencerlo en un juicio. Entonces, la lógica no es cómo elevo penas, porque es que ni siquiera llego allá, porque no soy capaz de llevar las evidencias. La lógica tampoco es decir, no, como los fiscales y los jueces no me están ayudando porque no estoy llevando la suficiente evidencia, facilitemos las reglas y volvámonos más flexibles, porque genera un riesgo gravísimo de violación del debido proceso y de la violación de las libertades ciudadanas. Un tercer elemento de fondo que para mí fue, digamos, trascendental en la decisión de adherir a la ponencia negativa y de hacer una proposición de archivo, es que este proyecto refleja muy bien la visión del gobierno Duque sobre la protesta ciudadana y sobre lo que pasó particularmente en el paro nacional. Un poco es esta visión de que lo que está pasando en el paro nacional no es unos ciudadanos libres, descontentos por el crecimiento de la pobreza, por la desigualdad, por las inmensas injusticias, sino que es un montón de vándalos que se nos están metiendo a las casas, casi siempre indígenas además, y que lo que hay que hacer es apretar para que podamos garantizar que nunca más pueda haber este tipo de movilización. Y es francamente una serie de medidas gravemente inconstitucionales que generalizan pequeñas dinámicas de violencia que existieron, que son reprochables, que no se deben repetir, pero que son muy distintas de pensar que así es como enfocamos toda la protesta ciudadana. Francamente hay una visión de criminalización de la protesta en varios de los apartados de este proyecto, entre otras además porque no hay una visión de autocrítica, no hay una visión de reconocer que hubo casos gravísimos de abuso del uso de la fuerza, sino que la perspectiva es en lógica de cómo logro que, y entro ahorita en esos detalles que me parecen, digamos, más graves aún, que son los riesgos. No solamente esto no resuelve la seguridad ciudadana, sino que puede agravar condiciones de violencia, de un poco decir, hay estos ciudadanos de bien que deben poder defenderse de los vándalos y de la minga y de esos indígenas que no saben lo que hacen. Entonces entro con el último capítulo que tiene que ver con elementos concretos de donde creo que este proyecto, además de no resolver problemas de seguridad ciudadana, genera riesgos gravísimos. El primer riesgo que identifico es un riesgo de crisis penitenciaria. Colombia no es la excepción, vienen dándose en distintos países azonadas carcelarias, ya las vivimos también en Colombia, están relacionadas con el hacinamiento. Después de la reforma muy punitivista del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, hubo un incremento del 30% de hacinamiento carcelario. Como resultado de eso, empieza a generarse una situación muy grave de inconformidad dentro de las cárceles e, insisto, unos riesgos de posible azonada. Yo aquí no veo un plan de que alguien nos explique
como resultado de esto, por ejemplo, en el tema de armas blancas, que va a significar penalizar a cientos de miles de personas al año. ¿Eso qué va a significar en términos de construcción de cárceles, de condiciones de habitabilidad, del cumplimiento de la Corte Constitucional de las medidas de cara a el estado de cosas inconstitucional frente al hacinamiento carcelario? Es un primer riesgo inmenso, es que esto, además de no resolver el problema, genere crisis de hacinamiento carcelario y como resultado de ello, un riesgo de azonadas dentro de las cárceles. El segundo es que amplía a través de distintos mecanismos las posibilidades de que miembros de la fuerza pública abusen del ejercicio del poder en distintos escenarios. Y doy algunos ejemplos. Flexibiliza el traslado por protección. Quienes se hayan metido a estudiar lo que pasó a lo largo del paro nacional se darán cuenta que muchos de los abusos sucedieron en los centros de los traslados por protección. No hay en este proyecto ninguna medida autocrítica para reconocer que esos centros de traslado por protección requieren, en primer lugar, en mi opinión, francamente, ser eliminados, pero de no ser eliminados, medidas adicionales para fortalecer la protección de los derechos humanos. Muy por el contrario, aquí se flexibiliza el traslado por protección. No sé si ustedes saben esto, pero ha habido distintas medidas de distintas alcaldías tratando de poner cámaras dentro de los centros de traslado de protección y mismos miembros de la policía evitan que haya cámaras en esos lugares porque son lugares donde típicamente ha ocurrido distintos escenarios de violaciones a los derechos humanos. Otro ejemplo del tema de la posibilidad donde se amplíen los abusos. El porte de armas blancas. Hoy tenemos un sistema en donde hay medidas de sanción, de multas administrativas, de decomiso de esas armas blancas. Francamente nos hace falta hacer mucho más en términos de desarme, de lograr promover campañas de cultura ciudadana como se hizo en su momento en las alcaldías de Antanas Mocus, de promover el desarme. ¿Qué se quiere hacer aquí? Una lógica de penalización de armas blancas. Estos son cientos de miles de casos al año. Yo quiero saber qué sistema judicial, aún ya como está el colombiano de colapsado y de congestionado, tiene capacidad de procesar penalmente, además con esta visión punitivista y de lógica de que de oficio hay que perseguir todos los casos. ¿Qué sistema judicial va a tener la capacidad real de perseguir penalmente todo ese porte de armas blancas? ¿Y por qué conecto esto con el tema de ampliar los abusos con la policía? Porque ya me quiero imaginar cómo vamos a destinar pie de fuerza, que bien escaso tenemos, a dedicarse en una lógica de estar viendo, toda suerte de dinámicas de pequeña corrupción a nivel local por la imposibilidad de procesar a la cantidad de personas a las que se les pretenda procesar penalmente y ya no solo decomisar armas blancas, por no hablar de los casos difíciles de una cantidad de estudiantes de arquitectura, etcétera. Yo estoy completamente a favor de desarmes de armas blancas, pero creo que la forma de hacerlo está lejos de ser la criminalización que definitivamente no va a resolver el problema del porte de armas blancas. Un tercer riesgo, y ya, digamos, empezaba a ilustrar, una congestión judicial brutal. Yo quisiera que el gobierno, y en particular la Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, nos dijera claramente cuál es el número de casos adicionales que suponen que van a procesar, cuál es la capacidad de judicialización adicional que van a destinar, cuál es la capacidad de lugares de detención preventiva y de encarcelamiento que van a disponer para cumplir con esta cantidad de medidas de punitivismo adicional. Y cuarto, y quizás el que para mí es más grave, a mí me preocupa de sobremanera la visión de legítima defensa de este proyecto, que creo que tiene un riesgo inmenso de aumento de homicidios y de legitimación del uso de la fuerza por mano propia. Un poco de esto que vimos en el paro del alcalde de Pereira en su momento, antes del asesinato de Lucas Peña, por ejemplo, diciendo, no, cada ciudadano tiene que armarse y tiene que ayudar a la fuerza pública, una visión típicamente de legitimación del paramilitarismo. De aquí nos tocó a los ciudadanos armarnos y salir a defendernos. Y eso básicamente pues se ve reflejado en esta idea de legítima defensa que el ministro del Interior salió a dar como la mejor explicación de para qué era este proyecto, y es que si ya alguien se le mete a uno a la casa, ya no hay evaluación de proporcionalidad. Una persona que está desarmada, una persona que está corriendo porque hay un robo, una persona que está huyendo de cualquier persecución, si se me mete a la casa, yo la puedo matar sin proporcionalidad alguna. Eso no solo es inconstitucional, nos lleva a una visión francamente más parecida a la de algunos condados de Estados Unidos, de legitimación tal del porte de armas personales que privilegia la propiedad por encima de los derechos ciudadanos.
Es realmente una lógica, insisto, muy propia de la visión que parece tener este gobierno de lo que pasó en el paro nacional, de que hay unos ciudadanos de bien que deben armarse en contra de una turba, de una masa que quiere acabar con los ciudadanos de bien. Muy alejada de una realidad, de una ciudadanía que vivió la peor crisis económica y social, dejó de comer 3 veces al día, experimenta una crisis dramática de desigualdad y además se siente no escuchada. Y por el contrario, el gobierno lo que dice es, nos vamos a decirles que ante su queja, ante su movilización, lo que hay es tiros. Lo que hay es la posibilidad de que si ustedes se meten a nuestras casas, nosotros los vamos a sacar a tiros. Yo realmente creo que, de nuevo, esa no es la lógica. Hay ya unas reglas claras de legítima defensa, hay unas reglas claras de proporcionalidad. Por supuesto que si hay un delincuente que pretende atracarme, violentarme, yo puedo hacer uso de la legítima defensa. Eso ya existe, pero existe bajo una lógica de proporcionalidad, no como lo pretende este proyecto, que es eliminando cualquier proporcionalidad y, francamente, legitimando una lógica de fuerza por mano propia. Termino entonces exponiendo las proposiciones adicionales que hemos radicado. Yo, por estas razones, me sumo a los argumentos del doctor Albán en que deberíamos archivar este proyecto de ley, pero en caso de que ello no sea así, hemos radicado varias proposiciones para las cuales, por supuesto, me reservo el derecho de intervenir en cada uno de esos momentos. Hay temas que definitivamente deberíamos eliminar, el tema de que los hurtos de menor cuantía tengan pena de prisión, eso realmente genera una desproporción en el recargue del sistema carcelario, el tema de hacer punitivo el tratamiento de armas blancas, el tema de la grabación de que la cárcel en Colombia sea de 60 años y no de 50 años, eso es regresivo de cara a una práctica colombiana que tiene su máximo fijado en 50 años, realmente creo que significaría un retroceso significativo. Hay discusiones que queremos dar en torno a la inimputabilidad por grupos étnicos, por pertenencia a grupos étnicos. Nos parece un artículo francamente racista en contra de la comunidad indígena, que lo que está supuestamente pretendiendo es que nosotros los occidentales les vamos a enseñar a los indígenas lo que está bien y lo que está mal. Es un artículo que creo que es además inconstitucional. Estamos haciendo una propuesta concreta de cómo creemos que se pueden mejorar al menos los traslados por protección. Nos parece muy peligroso esta idea de que cuando una persona fue capturada previamente, incluso aunque no fuese con violencia, eso supone un riesgo para la comunidad que hace que luego ya definitivamente no pueda tener, o sea, que implique una medida de aseguramiento. Creemos que es una visión peligrosista, supremamente grave para la garantía de los derechos fundamentales. Esas son algunas de las proposiciones que hemos radicado, señor presidente, cumpliendo a cabalidad su mandato de que no me podía tomar más de 20 minutos, llamaría a estas comisiones conjuntas a que archivemos este proyecto de ley y nos demos a la tarea de, en vez de pretender poner una curita, venderle a la ciudadanía un proyecto que todo el mundo sabe que no mejora la seguridad ciudadana, nos enfrentemos de verdad a los temas de fondo, a qué significa trabajar en prevención, a qué significa luchar contra las distintas formas de criminalidad organizada, fortaleciendo la investigación técnica judicial, a qué implica de verdad meternos en serio a entender el crecimiento del homicidio en lógica de cómo estamos mal distribuyendo la capacidad de nuestra fuerza pública, poniéndola a hacer lo que no le corresponde. Esos son debates serios, pero este proyecto es solo para que el titular diga, con esto se arregla la seguridad ciudadana, cuando todo técnico en política criminal, en seguridad ciudadana, sabe que no es así. Por esas razones, presidente, colegas, los invito a archivar este proyecto de ley y trabajar conjuntamente en un proyecto que sí contribuya a la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos humanos. Gracias, presidente.